¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Edgar. Pues iniciemos esta conferencia, este webinar sobre el potencial de la planeación de ventas y operaciones. Eh, Miren, este proceso de planeación es un proceso que en los últimos años está adquiriendo una mayor relevancia. Y esto es porque las condiciones de competencia cada vez son más agudas, cada vez son más complicadas. Y esta técnica, que no es nueva, tendrá ya más de 20 años en los negocios, está tomando una segunda vida porque permite, como diríamos, desarrollar el potencial o desarrollar las máximas capacidades de las organizaciones, de las empresas, para poder afinar su papel dentro de este mundo competitivo. En esta conferencia es la primera de la serie que esperamos realizar, en la cual compartiremos nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos en el ejercicio de la práctica de planeación de ventas y operaciones. En los últimos 20 años en Technologics hemos trabajado con distintas empresas de todo Norteamérica y hemos desarrollado proyectos con diferentes aproximaciones relativas a la planeación de ventas y operaciones. Incluso también de planeaciones estratégicas. Y en esa experiencia encontramos muchos puntos en comunes y hemos encontrado también muchos aprendizajes que queremos compartir con ustedes. En esta práctica nos vamos a concentrar, en la conferencia de hoy nos vamos a centrar en el potencial que dicha práctica tiene. Queremos dejar muy claro que para cada organización esta práctica puede tener una contribución diferente. No siempre tiene la misma finalidad. Es muy común que cuando hablamos con alguna compañía sobre este tema, planeación de ventas y operaciones, en la cara de los ejecutivos siempre surgen muchas preguntas, porque sin duda de alguna manera existe cierto tipo de planeación de ventas y operaciones, pero en general hay muchas dudas con respecto a lo que están obteniendo de ellas. Y esta confusión con respecto a lo que realmente significa planeación de ventas y operaciones muchas veces desanima a los gerentes en la adopción de la práctica. Nosotros estamos seguros que la versatilidad que tiene la planeación de ventas y operaciones es muy grande, puede confundir a quienes la están estudiando, pero estamos completamente seguros de que es una fuente relevante de ventajas competitivas. Analicemos, pues, cuál es el potencial que tiene esta práctica. Ante todo, quisiéramos, Edgar, por favor, que respondieran a una encuesta que Edgar se las va a presentar en un momento, en la cual les estamos preguntando o diagnosticando como entrada si existe dentro de su organización algún tipo de práctica de planeación de ventas y operaciones. Vamos a darles unos 30 segundos, por favor, para que respondan a estas preguntas. Edgar, por favor. Correcto, ya deben estar ustedes viendo la encuesta que les estamos presentando. Vamos a darles algunos segundos para que por favor la contesten y después comentaremos sobre ella. Gracias. La idea de esta encuesta es que nosotros tengamos una idea de cuál es el conocimiento previo que tienen de esta práctica. Estoy seguro que habrá quienes tengan un nivel interesante de desarrollo de la práctica, pero habrá otros que apenas están iniciando o que quizá están explorando la posibilidad de entrar. Entonces, esto nos va a servir para hacer un diagnóstico y tratar de retratar o de describir cuál es el nivel de entrada que tienen los participantes a esta conferencia al tema que estamos tratando. Correcto. Ahora agradecemos a ustedes por su participación. En este momento están viendo los resultados de la encuesta sobre lo que ustedes consideran que está ocurriendo en este momento en su organización. ¿Podrías comentarlos, por favor, Edgar? Claro que sí. Para la primera respuesta no existe algo ni siquiera parecido a la planeación de ventas y operaciones. Tenemos un resultado del 19%. Existe una práctica de tal tipo con resultados no apreciados, el 19% también. Sobre una reciente práctica introducida pero inseguros de los resultados, un 19% también. El mayor resultado está en la respuesta: tenemos ya una práctica de planeación de ventas y operaciones,
pero queremos más resultados con un 38%. Y tan solo un 6% de la última opción, que es satisfechos con una práctica, pero renovarla es un deber. Muy bien, muy bien. Muy interesante, muy interesante. Me llama la atención que existe un porcentaje tan grande en la respuesta 4 y me da mucho gusto que sea eso, ¿no? Por otro lado, como yo les decía, por regla general, todo el mundo, o la mayoría de los casos, cuando yo pregunto sobre la práctica de planeación de ventas de operaciones, todo el mundo me dice que la tiene. Esa es una respuesta común. Pero cuando indago más con respecto a la utilización de eso, de esa práctica, suele ser que muchas organizaciones no tienen seguridad con respecto a la utilización de ellas. O la utilización de la práctica de planeación de ventas y operaciones resulta ser la tarea de un departamento, resulta ser la tarea de un área funcional. Cuando yo identifico que la responsabilidad de la planeación de ventas y operaciones es una tarea funcional, me doy cuenta que existen todavía muchas oportunidades de obtener una mayor ventaja, un mayor valor de esta práctica. Analicemos. La planeación de ventas y operaciones es una práctica que permite a las organizaciones atender una gran diversidad de temas. Aunque todas puedan ser diseñadas bajo una misma metodología o una metodología muy parecida, la forma que finalmente toma debe orientarse hacia las particularidades estratégicas de cada organismo. Esto es indispensable, de otra manera esta planeación no puede entregar propuestas poderosas. Reflexionemos un poco sobre esto. Podemos tener empresas competidoras dentro de un mismo sector. Hablemos de bebidas embotelladas. Todos conocemos este tipo de bebidas, las tenemos en nuestros mercados, pero sabemos que para algunas de ellas es muy importante el desarrollo de la mercadotecnia y hacen de la mercadotecnia una de las herramientas estratégicas fundamentales. Sin embargo, pueden tener competidores muy poderosos en los cuales la mercadotecnia no tenga ningún sentido o tenga un sentido marginal. En esos casos, la planeación de ventas y operaciones va a tomar vertientes muy diferentes. Los recursos que la primera empresa invierte en mercadotecnia debe aplicarlos en sincronía con el desarrollo de sus productos, con el lanzamiento de productos. Entonces, la planeación de ventas y operaciones necesita incorporar dentro de sus distinciones, dentro de sus prácticas, la asignación de los recursos del área de mercadotecnia. La empresa B, cuya ventaja competitiva no está dada en la mercadotecnia, sino a lo mejor en su capacidad de distribución o en su bajo costo, la planeación de ventas y operaciones tiene un sentido completamente diferente. No se va a preocupar por aspectos de mercadotecnia. Se va a enfocar en, por ejemplo, la capacidad de distribuir rápidamente el producto, de hacerlo llegar al mercado, si es que esa fuera su ventaja competitiva. O, por ejemplo, en reducir los costos de operaciones si su ventaja competitiva estuviera basada en el costo. Entonces, repito, incluso en empresas que están compitiendo con productos semejantes en el mismo mercado, en el mismo segmento, la planeación de ventas y operaciones tiene una forma completamente diferente. Y si nosotros trabajáramos con ellos, aplicaríamos para su desarrollo una metodología, la misma metodología, pero lo que obtendríamos en un caso, en el caso de la empresa A, sería una práctica de planeación y ventas completamente diferente al de la empresa B. Y esto, repito, como dice el tercer párrafo ahí, es indispensable porque de otras maneras el proceso de planeación y ventas no podría ser propuestas poderosas a cada una de las organizaciones. Ante todo, hay que entender que la planeación de ventas y operaciones es una práctica de planeación táctica. Y permítanme detenerme un poco en eso, planeación táctica. La planeación táctica es lo que cierra el vacío existente entre las definiciones estratégicas y la realidad operacional. Cuando una empresa define su misión, su visión y define su presupuesto,
sus principios, sus valores, sus políticas, está realizando una serie de definiciones estratégicas. Uno de ellos, uno de los elementos de esos es la visión, es decir, dónde piensa situarse en un cierto tiempo. Otro elemento es el presupuesto, que sería la manera en la cual cuantitativamente se expresa esa visión, el presupuesto para el próximo año, los próximos 3 años, los próximos 5 años. Entre esas definiciones estratégicas y lo que pasa todos los días hay un vacío. Cuando el gerente o el responsable de la planeación, de la producción, tiene que tomar una decisión hoy porque hay una cierta materia prima que no está ofreciendo el rendimiento que se estaba esperado, el gerente, el responsable de producción tiene que improvisar y tomar decisiones de inmediato para mantener su planta ocupada. En lo que menos está pensando en ese momento es en la visión de la compañía. Está pensando en cómo asegurar que su planta sea utilizada ese día. Cuando el responsable de despachos en este día tiene un problema para entregar un cierto pedido a un cliente, un pedido importante, un cliente que se encuentra en el sur de la ciudad y resulta que hay una huelga de transportes o hay una huelga, hay un bloqueo de tráfico, lo que menos le preocupa en ese momento al responsable de entregas es las definiciones estratégicas de la compañía. Él tiene que resolver un problema hoy y en este momento para poder cumplir con las metas que le tienen asignado. Y eso que pasa hoy, pasa mañana, pasa pasado mañana en la tarde, vuelve a pasar el lunes y pasa día tras día. Y cuando se van acumulando todas esas decisiones diarias, encontramos que la realidad de la compañía puede estar muy alejada de lo que se especificó o lo que se esperaba en las definiciones estratégicas. Esa brecha, esa diferencia, se cierra con un ejercicio de planeación táctica, que en este caso es el ejercicio de la planeación de ventas y operaciones. Entonces, esta práctica de planeación va a definir el mejor uso de los recursos disponibles por la organización, en primer lugar. Entonces, el responsable de producción, el responsable de despacho, al momento de tomar esas decisiones urgentes que tiene sobre su cabeza, puede consultar un documento que es la planeación de ventas y operaciones para normar los criterios y definir qué tan importante es que entregue ese pedido, qué tan importante es que realice el programa de producción que tiene, y eso le va a ayudar a tomar decisiones. Verlo en la visión es totalmente imposible. Se requiere un ejercicio que establezca una referencia intermedia que permita a los responsables de los diferentes áreas, de las diferentes funciones operativas de la compañía, tomar decisiones y orientar sus decisiones urgentes, sus decisiones del día a día en la vertiente que la planeación táctica le señala y que le permite aproximar los resultados de la compañía a las definiciones estratégicas. Eso sería la primera contribución que hace la planeación de ventas y operaciones. Entonces, si por ejemplo la compañía tiene como visión o como política mejorar el nivel de servicio, cuando el encargado de responder a un problema urgente de la compañía va a tener un documento que le permite interpretar esa definición estratégica y normar sus decisiones. En este caso estaba refiriéndome a mejorar el nivel de servicio. Si la compañía está sufriendo una crisis y sus definiciones estratégicas son la reducción del costo de, no sé, de transportación, por decirlo, por citar un ejemplo, pues entonces el responsable de tomar decisiones con respecto al transporte va a tener una referencia de qué tipo de decisiones debe tomar ante las situaciones urgentes. Y así las definiciones estratégicas se van a traducir en metas operacionales, en metas tácticas que los gerentes van a seguir para tomar sus decisiones día con día. Esa es una de las vertientes de los potenciales que tiene la planeación de ventas y operaciones. Pero por otro lado, no debemos soslayar que la planeación de ventas y operaciones permite también hacer reconsideraciones a las estrategias definidas en definiciones estratégicas que corresponden a momentos o son establecidos en momentos que no corresponden a la realidad.
referencia y hacer sugerencias o reconsideraciones a las definiciones estratégicas. Sería dos enfoques importantes que hay que considerar dentro del potencial de la planeación de ventas y operaciones. Por un lado, facilitar las decisiones urgentes, las decisiones del día a día, en un contexto que permita que éstas se orienten hacia las definiciones estratégicas. Y por otro lado, ser una fuente de reconsideraciones estratégicas. Quiero presentarles a ustedes los resultados de un estudio que se publicó hace 2 meses de esta compañía, que es un de planeación de ventas y operaciones. La pregunta que se les hace ahí a los lectores de la publicación que esta compañía, cuyo logotipo muestro arriba a la derecha, es qué tan importantes son los objetivos, el potencial de los objetivos de la planeación de ventas y operaciones. Y se muestran aquí las principales respuestas. Observen ustedes que hay una escala, en rojo es no importante, en rojo, en azul es no importante, en rojo es un valor promedio y verde se refiere a que ese atributo tiene alta importancia. El que más importancia tiene que ser las respuestas mostraron que es el balance entre la demanda y el suministro. Es decir, asegurar que existe un balance entre uno y otro. El 64% de los que respondieron a esta encuesta citaron ese punto como de alta importancia. En segundo lugar, de alta importancia está mantener o mejorar el servicio al cliente. En tercer lugar se encuentra mejorar la rentabilidad, el resultado y el margen de operación del negocio. El cuarto lugar se encuentra justamente determinar los niveles de inventarios de una manera correcta. Esto está directamente relacionado con el nivel de servicio y por supuesto también con el nivel de los costos, ¿no? En quinto lugar se encuentra maximizar los ingresos por ventas, que nuevamente está relacionado con un buen nivel de servicio. El siguiente es optimizar el flujo de dinero y el capital de trabajo. El siguiente es minimizar los costos de la cadena de suministro. Y un punto también muy importante es maximizar la utilización de la planta y los centros de distribución. En realidad, este tipo de respuestas que dan son los que en nuestra experiencia hemos encontrado. En este momento, por ejemplo, estamos diagnosticando 2 situaciones de una empresa colombiana de transportes cuyo interés es maximizar la utilización de sus recursos de transporte, que correspondería a la última que se muestra en esta gráfica. Y bueno, básicamente sería un caso. Y en otro proyecto que estamos diagnosticando aquí en México, es una empresa que lo que está buscando es, dentro de esta clasificación, es básicamente minimizar los costos de la cadena de suministro. Tendré oportunidad de compartir un poco más de detalles más adelante. Entonces, aquí ustedes encuentran, de acuerdo a esta encuesta, cuáles serían los puntos más importantes que se pretenden en los objetivos dentro de la práctica de operación, de la práctica de planeación de ventas y operaciones. Quisiera que Edgar les presentaras ahora la encuesta intermedia, que basándose en esta encuesta les hace una pregunta acerca de hacia dónde creen ustedes que es importante que se orienten sus esfuerzos de planeación de ventas y operaciones. Edgar, ¿podrías presentar la encuesta, por favor? Claro que sí, Mario. En este momento acabamos de lanzar entonces la encuesta. Mientras ustedes nos la contestan, después escogeremos una pregunta de las que hemos recibido. Mientras tanto, leo la encuesta para que ustedes puedan empezar a resolverla. Es cuáles son los temas prioritarios que, según ustedes, debe atender la planeación de ventas y operaciones dentro de su organización. 1, para mejorar el nivel de servicio. 2, minimizar los costos de la cadena de suministro. 3, maximizar la utilización de instalaciones e inventarios.
4, maximizar resultados financieros, o 5, balancear la demanda y el suministro. Perfecto, agradecemos a todos por su participación. Voy a cerrar en este momento la encuesta y voy a compartir con ustedes los resultados. La respuesta con mayor participación fue la última, balancear la demanda y el suministro, con un 63%. Posteriormente tenemos con un 60% mejorar el nivel de servicio, seguida de ella con un 40% maximizar los resultados financieros. En cuarto lugar tenemos maximizar la utilización de instalaciones e inventarios con un 34%. Y finalmente tenemos minimizar los costos de la cadena de suministro con un 23%. Muy bien. Correcto. Balancear la demanda y el suministro. Usualmente ese es el discurso habitual de la planeación de ventas y operaciones. De hecho, cualquier otro objetivo implica ese balance. Y coincido con la apreciación que ustedes han hecho en esta encuesta, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Precisamente se trata de anticipar los requerimientos de la demanda y las posibilidades de suministro del producto. La anticipación de la demanda implica una serie de conceptos tales como, por ejemplo, el pronóstico de ventas, e incluir también alguna gestión, por supuesto, de productos, en especial cuando estos son productos de marca, toda la gestión, promociones, despuestos, campañas, ferias, que son señales o son acciones que mueven o anticipamos que van a mover el comportamiento de la demanda. Hay también algunos otros efectos que también se consideran, como por ejemplo entrada o salida de competidores o tendencias que se sienten en el mercado debido a variaciones de la economía o variaciones de clima, variaciones estacionales que de alguna manera, a través de la experiencia y el conocimiento del negocio, sabemos que se van a presentar y que van a mover la señal de la demanda. La planeación de ventas y operaciones es una planeación, implica una anticipación de esa señal, pero de la misma manera implica tener una anticipación de las capacidades del suministro. El discurso tradicional de que el área de ventas pronostica la demanda y le hace un pedido al área de producción, en base al cual el área de producción programa la producción, le hace un pedido al área de compras para que haga la compra de insumos, ese modelo así unilineal es completamente obsoleto. En realidad se necesita establecer un juego de conversaciones en que el área que es responsable de atender la demanda converse con los responsables de atender el suministro. Y no se preocupen por atender lo que la demanda solicita, sino atender de lo que la demanda solicita, que es lo que más conviene al negocio. De la misma manera, determinar acciones que incidan sobre la demanda para que ésta se mueva en la dirección la cual a la empresa, a la organización, le conviene, en base a la disponibilidad de materias primas, en base a sus costos de producción, en base a sus capacidades competitivas. Puede resultar un poco agresiva para el área comercial, pero si bien el cliente siempre tiene la razón, hay que decidir cuáles son los clientes que nos conviene atender y de qué manera nos conviene atender. Entonces, el ejercicio, repito, de sencillamente anticipar la demanda y disponer todo en la organización para atenderlo, eso es un discurso que está obsoleto. Es necesario establecer conversaciones como la que se describen en este diagrama, en la cual la anticipación de la demanda y la anticipación del suministro establecen una conversación en una arena en la cual se optimizan los resultados de la empresa. Esta optimización puede implicar el desarrollo de modelos matemáticos muy complejos o sencillamente conversaciones de un par de horas en la cual se determinen
qué es lo que se va a ofrecer al mercado y qué es y cómo se va a obtener esto, ¿no? Revelando lo que el mercado requiere y lo que la empresa puede hacer o quiere hacer. En base a esa conversación, en base de ese punto de acuerdo, después de llegar a un compromiso de trabajo, el área que gestiona la demanda se encarga de llevar a la práctica esas conversaciones y el área que se encarga del suministro o las funciones que se encargan del suministro se encargan de crear esas condiciones de trabajo. Entonces, ese es el modelo básico de la metodología de planeación, ventas y operaciones. Organizar una conversación en la cual se establece una conversación entre esas dos informaciones. El discurso se ve muy sencillo de esta manera, pero puede reflejar o tener una gran complejidad. Hay empresas que sencillamente compran para vender, entonces el suministro básicamente es un área de compras. Sin duda es muy diferente la dinámica de un área de compras cuando sus proveedores se encuentran en el país o muy diferente a cuando sus proveedores se encuentran en China a 18 semanas de distancia. Es muy diferente el tipo de conversaciones que se dan cuando el suministro depende de una producción o una manufactura en una planta que puede encontrarse en el país, o a lo mejor se encuentra distribuida en distintos países y se terminan ensamblando en el país. Esa es una gran complejidad que tiene que representarse dentro de esas conversaciones de optimización. Este es el modelo de entrada de la planeación de ventas y suministro, pero el tema es bastante más complejo, porque realmente llegar a un acuerdo es un ejercicio, cumplirlo es otro ejercicio muy, muy complicado. Nuestra metodología comprende 4 fases. La preparación, que es la anticipación de la demanda y el suministro, que es el cuadrante que se encuentra arriba a la izquierda. Y después de esa preparación que analiza todos los cambios en el contexto estratégico, se hace una previsión de la demanda y del suministro, se observan las incidencias que hay, se pasa a una parte de negociación, que era justamente el cuadro que se encuentra al centro de la lámina anterior. Una negociación en la cual se calculan escenarios, se hace un balance, se hace la optimización y por consenso se llega a un compromiso de desempeño que debe estar reflejado comparado con el presupuesto y debe recibir una cierta aprobación directiva. Después de eso, se tiene un compromiso que hay que ejecutarlo. Ejecutarlo es toda una aventura, porque es muy fácil definir qué es lo que queremos lograr, pero lo que es complicado es en el día a día construirlo. La planeación de ventas y operaciones, cuando está seriamente encaminada, no finaliza en el momento cuando se publica un plan táctico. La planeación vive durante toda la ejecución del plan táctico, en la cual se difunde el plan, se implementa, se traducen en programas de operación de corto plazo, por decirlo de alguna manera. Quizá el plan táctico establece metas de inventarios para el área de manufactura, inventarios de producto terminado. Bueno, el área de producción día con día tiene que ajustar sus planes de producción para garantizar que se cumplen esas metas tácticas de inventarios de producto terminado. Y viene por otro lado también el control de la ejecución, porque con toda seguridad lo único que no va a suceder es el plan que se haya aprobado. Siempre sucederán cosas que van a desviarlo. Entonces hay que desviarlo con control, es decir, que debemos procurar que se desvíe hacia donde nos conviene más como organización. Bueno, y al término de la ejecución viene ya la evaluación, la etapa de evaluación, en la cual la organización debe aprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede controlar, qué es lo que puede anticipar y cuáles son sus fallas. Entender claramente por qué se desvían del plan y documentar todo ese aprendizaje. Sería el ejercicio completo de una planeación de ventas y operaciones. Pero retomemos la pregunta inicial, los alcances. ¿Cómo podemos identificar los alcances que debe tener una iniciativa de planeación de ventas y operaciones? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ante todo, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de la cadena de valor.
Es decir, debemos estudiarla, debemos documentarla. Algo que debemos ver en primer lugar es cuáles son los procesos determinantes en la creación y consumo de valor. Repito, para empresas incluso competidoras, estando en el mismo mercado, con el mismo producto, los determinantes pueden ser diferentes. Les daba el ejemplo del área de mercadotecnia para empresas embotelladoras. Para algunas, para la empresa, el caso A que les decía, eso es un proceso, una función que consume mucho valor. Pero para el ejemplo que les daba de la empresa B, eso no es no tiene importancia. Entonces, hay que determinar cuáles son los procesos que crean y consumen valor de manera determinante dentro de la organización. Dentro del diagnóstico también tenemos que entender el nivel de madurez que tiene la empresa, que eso va a establecer, por un lado, los alcances y por otro lado, la velocidad de la introducción de la práctica de planeación. Permítanme detenerme un momento en ello. Las empresas atraviesan son diferentes etapas de madurez. Cuando inician están en un estado emprendedor. En realidad, la complejidad de la empresa en esos niveles es pequeña. Hablar formalmente de una práctica de planeación de ventas y operaciones no sería lo apropiado. Existe, por supuesto, pero como todos los procesos están al alcance de la mano, es algo que se vive. Cuando la empresa tiene éxito y sobrevive de su primero y segundo año de funcionamiento, empiezan a crear silos organizacionales, empiezan a especializarse. Quizá en sus inicios en la empresa el mismo que compraba, vendía o se encargaba de la contabilidad, el administrador compraba, facturaba y hacía la contabilidad. Pero conforme la empresa va madurando se van creando especialidades y se designan responsables de funciones, de compras, de inventarios, de ventas. Cuando se crean esos silos funcionales, la práctica de planeación de ventas y operaciones es muy importante porque la meta que tiene cada uno de los responsables de los silos es lograr el mejor desempeño de su silo funcional, lograr las mejores prácticas de producción, el que está ahí en producción, lograr las mejores prácticas de transporte, el que está ahí en transporte, y cada quien está concentrado por lograr los máximos resultados dentro de su área de competencia. Esto puede distorsionar los resultados de la empresa. Yo he visto en muchos casos como una empresa, un responsable de logística, compromete el nivel de servicio porque está reduciendo los costos de la logística, del despacho, porque es como lo miden. O porque a veces encuentro que hay empresas que el área de ventas consigue ventas más allá de lo que la empresa razonablemente puede entregar y deteriora una mala imagen ante el mercado, pero al área de ventas no le interesa eso porque realmente a él lo miden por el número de pedidos colocados. Entonces, cuando tenemos esos hilos organizacionales, la función de planeación de ventas y operaciones es muy importante porque establece coordinación entre los distintos hilos funcionales. Esta sería la primera aproximación de la planeación de ventas y operacional, de la planeación de ventas y operaciones. Sencillamente establecer coordinación. Eso sería la primer nivel de profundidad que tendría la práctica. Sin embargo, las empresas de ese nivel de madurez de silos funcionales, hay empresas que pasan o maduran a un nivel de integración de cadenas de suministro. Entonces, entienden claramente los responsables de silos funcionales que además de tener las mejores prácticas, ellos deben desarrollar competencias de hacer funcionar un proceso que es transversal a los hilos funcionales y que es donde la empresa realmente gana plata. Entonces, la planeación de ventas y operaciones ahí tiene un sentido bastante más razonable, bastante más trascendente. No solamente se encarga de establecer la coordinación, sino que además alinea los esfuerzos de la compañía en ciertos sentidos. Entonces, ese balance que veíamos en el diagrama anterior se le da un sentido. Por ejemplo, crecimiento de un segmento de mercado. O sea, puede ser que una empresa que vende productos de marca se da cuenta de que la consolidación de los canales de distribución, es decir, las grandes cadenas comerciales cada vez toman una parte mayor del mercado.
y se dan cuenta que su capacidad de negociación frente a esas cadenas comerciales como productores es menor. O sea, pueden seguir vendiendo el mismo producto, pero lo van a vender con precios menores y con condiciones de crédito y con prácticas más difíciles. Entonces, su volumen puede ser el mismo, pero su rentabilidad puede ser menor. Entonces, pueden establecer una estrategia de fortalecer el canal de distribución tradicional. Entonces, la planeación de ventas y operaciones puede encargarse de, en particular, darle prioridad al desarrollo de ese canal de distribución. Cada quien sigue con sus prácticas manufactura, sigue con sus prácticas comercialización, sigue con sus prácticas mercadotecnia, sigue con sus prácticas. Pero la planeación de ventas y operaciones se encarga de coordinar los esfuerzos para cumplir una meta estratégica que en este caso, en el ejemplo que estoy dando, es defender el mercado de distribuidores, el canal de distribución tradicional basado en distribuidores, para no sufrir, para que no se reduzca el negocio atendiendo solamente a las empresas de cadenas comerciales. Sería un ejemplo, ¿no? Otra empresa puede identificar una coyuntura estratégica en lo que le interesa es desarrollar un mercado de exportación. Entonces, la planeación de ventas y operaciones puede tomar el sentido de generar esa capacidad de incursión en el mercado exterior para exportar. Estoy dando ejemplos de algunas orientaciones que se le pueden dar a la planeación de ventas y operaciones en la compañía. Esas orientaciones pueden cambiar, claro que sí. Puede ir evolucionando la compañía. Entonces, en el diagnóstico se identifica el nivel de madurez de la compañía y se identifican las oportunidades y amenazas con las cuales la planeación de ventas y operaciones debe lidiar. Y les doy aquí un ejemplo que he tomado de diferentes proyectos que estamos trabajando. El diagrama de arriba a la izquierda describe la cadena de suministro para una empresa de lácteos en el país. Una empresa que tiene una planta y atiende de ahí unos depósitos, luego va a unos centros de distribución, unos centros de distribución que son los colores en verde, luego vienen unos depósitos azules, tiene unas rutas de distribución que son en gris y los puntos rojos hablan de los mercados. Entonces, en la región centro del país hay 30,000 puntos rojos y hay que conocer la cadena. Cada uno de estos procesos o etapas dentro de la cadena de suministro, pues hay que analizar qué inventarios tiene, qué tiempo de proceso tienen, cuál es la inversión que se tiene en cada uno de esos lugares. Hay que hacer un análisis de cada uno de los segmentos, hay que hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Hay que conocer el mapa estratégico de la compañía, que represento ahí al centro, es de otro proyecto. Y hay que hacer un análisis del cambio, de los cambios en el contexto estratégico. Todas las definiciones estratégicas de la compañía se hacen en un cierto marco, en unas ciertas condiciones que van evolucionando y entonces la planeación de ventas y operaciones puede cuestionar el marco estratégico que se hizo, que prevalecía cuando se hicieron definiciones estratégicas, y si ese marco estratégico ha cambiado en algunas definiciones políticas o económicas o de sociedad o tecnología, pues puede establecer determinantes o recomendaciones para reformular la estrategia. Uno de los ejemplos que estamos diagnosticando en este momento aquí en el país, en México, es que el próximo año los productores de bebidas embotelladas que tengan contenido calórico X determinado, las bebidas tradicionales, azucaradas, van a pagar un impuesto. Eso es un cambio en el marco contextual estratégico de la política, es una regulación que entra. Y esto está metiendo mucho ruido a la operación de las compañías. Entonces estas compañías están de manera apresurada tratando de realinear sus recursos para atender esta contingencia, esta incidencia. Toda su estructura de operación, su estructura de costos está cambiando y tienen que desarrollar la habilidad de responder rápidamente. La compañía no va a hacer un ejercicio de planeación estratégica. Las compañías lo que quieren es un ejercicio de planeación táctica que les diga cómo responder rápidamente a esa circunstancia que se enfrentarán en 40 días.
no hay tiempo para hacer grandes cosas. Entonces es un tema que estamos diagnosticando ahora. Bueno, todo ese estudio de la cadena de suministro nos permitirá fundamentar cuáles son las oportunidades o las amenazas que la planeación táctica debe atender y nos dirá también cuáles son los procesos que debemos considerar dentro de esta planeación. Pero no solamente hay que entender eso, hay que entender también que las necesidades de las compañías evolucionan. Por ejemplo, esa compañía que está atendiendo, que distribuye productos embotellados, refrescos, bebidas embotelladas, azucaradas, y que va a tener que, sus productos van a pagar un impuestos. Está claro que va a haber una reducción en su volumen de ventas. Rápidamente están reaccionando en la introducción de otros productos, ampliar su cartera de productos. Y van a caer en productos refrigerados. Actualmente sus productos no están refrigerados. Se refrigeran en el punto de venta, pero van a caer en productos. La tendencia es que van a caer en productos que se mueven en cadena de frío. Entonces, tienen que desarrollar competencias para tener cadena de frío desde la producción de su centro de distribución primaria y distribución secundaria. Es una capacidad que ahora no tienen. Entonces, las necesidades de la organización evolucionan. Los retos competitivos cada vez cambian. Entonces, el proceso de planeación tiene que estar cambiando. Les hablaba a ustedes de la madurez de las organizaciones. Usualmente cuando la compañía está en un nivel de silo funcional, pues se orienta básicamente hacia coordinación. Cuando está a un nivel superior, ya la planeación de ventas y operaciones lo que busca ya son resultados integrales. En forma resumida, les podría decir lo siguiente. El proceso de planeación de ventas y operaciones permite a las organizaciones desarrollar capacidades de gestión de la cadena. Típicamente es apoyando el despliegue de las estrategias, alineando el aprovechamiento de los recursos de la cadena con una perspectiva integral, mejorar la capacidad de responder ante los cambios emergentes, mejorar el logro de los resultados de los objetivos financieros, reducción de inventarios o mejora en el nivel de servicio. Eso es las típicas contribuciones que tiene un ejercicio de planeación y ventas de operaciones. Y eso lo hace a partir de efectuar un balance entre la oferta y la demanda y gestionar los compromisos del plan táctico de la manera en que les mostré en los cuadros anteriores que mostraban el balanceo y el cuadro del ciclo de negocio de anticipación, negociación, ejecución y evaluación. Pues bien, colegas, les agradezco su atención. Hay una encuesta que quisiéramos presentarles, encuesta de salida, y me gustaría que si tienen ustedes preguntas, las transmitan a través del medio que está establecido, y sería muy interesante que estableciéramos un diálogo atendiendo sus inquietudes. Edgar, por favor. Claro que sí. Mario, muchas gracias. Sí tenemos varias preguntas, algunas preguntas que vamos a leerles después de la encuesta. Por ahora les pedimos que participen en esta última pregunta en la cual queremos conocer cuál es el estado de la planeación de ventas y operaciones hoy dentro de su organización. Las opciones son, en la organización existe ya una clara contribución de la planeación y de ventas y operaciones. 2, tenemos claro el objetivo que deseamos con la metodología. 3, sabemos qué hacer para introducirla o mantenerla como práctica. Y 4, estamos ya obteniendo resultados positivos con la práctica de planeación de ventas y operaciones.
Perfecto. Voy a cerrar entonces la encuesta y les quiero agradecer también por su participación en la misma. Los resultados son los siguientes. Con un 56%, dijeron la opción número 2, tenemos claro el objetivo que deseamos con planeación de ventas y operaciones. En segundo lugar, tenemos con el 22%, ya estamos obteniendo resultados positivos con planeación de ventas y operaciones. En tercer lugar, sabemos qué hacer para introducir o mantener la práctica de ventas y operaciones con un 17%. Y en un último lugar, con un 6%, en la organización existe ya una clara contribución de la planeación de ventas y operaciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas. En primera instancia tenemos una pregunta que viene de Colombia y dice así: ¿cómo podemos asignar metas en el nivel de servicio relacionadas con la asertividad del pronóstico de ventas? Bien difícil. Justamente ahora estamos trabajando con una empresa en Colombia que el área comercial define metas de nivel de servicio muy buenas, desde el punto de vista competitivo, muy buenas. Pero si analizamos la variabilidad que tiene la demanda, resulta que para lograr esos niveles de servicio, que es un cálculo matemático, se requieren inventarios altísimos que exceden las capacidades financieras de la compañía. La relación es matemática, o sea, tenemos una variabilidad de la demanda, tenemos unas tendencias de la demanda y en base a eso podemos con bastante certeza determinar qué nivel de servicio vamos a tener si es que tenemos esa historia, ¿no? Si nuestra certeza en el pronóstico de la demanda es mala, sencillamente vamos a tener más inventario. Entonces, hablando con esta empresa, les decía, si tú quieres tener un 98% de nivel de servicio, necesitas tener una inversión de inventario al doble de lo que tienes ahora. No hay dinero para hacer eso. Entonces, hay solamente dos caminos. Uno, o reduces tu variabilidad, es decir, reduces el error en la certeza. ¿Sí? Me explico, o sea, trabajas para que tu certeza sea menor, perdón, para que tu certeza en el pronóstico sea mayor, o segundo, reduces la variabilidad de la demanda, es decir, estableces acuerdos comerciales de una forma diferente. Encontramos que, y es lo que estamos trabajando ahora, que esa empresa establece convenios, la forma en que negocia las ventas a los clientes es que sucede lo que muchos de ustedes conocerán como el síndrome de fin de mes. Es decir, durante toda la primera, segunda, tercera semana no hay preocupación en vender. Entonces los volúmenes de ventas son muy bajos. Y la última semana, por objeto de cumplir cuotas o por algunas razones que estamos evaluando, las ventas se disparan. Si nosotros graficamos eso, vamos a encontrar que existe una variabilidad de la demanda enorme. ¿Sí? Entonces, ahí hay que cambiar las prácticas comerciales. Son ejercicios de suavización de la demanda. Esos ejercicios los hemos hecho en algunas otras empresas, los hemos visto y que funcionan muy adecuada, de una manera muy efectiva. Y en lugar de tener grandes ventas en una sola semana, distribuyes las ventas a lo largo de la semana. Eso te reduce la variabilidad de manera significativa. Ese es un punto, ¿no? La otra es la certeza en las ventas, ¿no? Usualmente las áreas comerciales siguen la ley del mínimo esfuerzo. O sea, venden, su objetivo de ventas, su objetivo es vender. Y venden lo que pueden, venden todo lo que el cliente quiere. Yo conozco empresas que han tenido un producto estrella, que es el producto líder del mercado. A través de un trabajo de investigación desarrollan un nuevo producto y todos los pronósticos de venta, todos los estudios determinan que ese segundo producto, el producto número 2, va a tener mejores ventas que el producto número 1. Cuando el área comercial sale con su catálogo de productos con el producto número 1 y número 2, caso real, después de 6 meses las ventas del producto número 2 eran mínimas, decepcionantes.
La dirección de esa empresa lo que hizo fue contratar una fuerza de ventas exclusiva para vender el producto número 2. Después de 3 meses, las ventas del producto número 2, 4 meses eran, excedían las ventas del producto número 1. ¿Por qué razón? Porque los vendedores de la segunda fuerza solamente tenían el producto número 2 para vender. Los vendedores, en el esquema anterior, los vendedores tenían el producto 1 y el producto 2. Tenían una cuota de ventas, la llenaban con el producto número 1 y no les preocupaba vender el número 2 o no hacían esfuerzos por vender el número 2. Cuando se abrió la otra fuerza de ventas, el producto número 2 sobrepasó en ventas al producto número 1. A los 6 meses se volvieron a unir los catálogos, se volvió a simplificar y las ventas del número 2 siguen siendo superiores a las ventas del producto número 1. El área comercial tiende a irse por la ley del mínimo esfuerzo, la ley del área comercial, la área comercial y todas las áreas, ¿no? Seguimos ese esfuerzo. Entonces, ese es el tema con respecto a la variabilidad. El otro es el tema de la certeza en el pronóstico. Una cosa es pronosticar la demanda y conocerla y otra cosa es influir sobre la demanda. La empresa debe desarrollar capacidades para influir en la demanda. En la medida en que desarrolle esas capacidades va a poder administrar el dilema que estaban planteando, nivel de servicio e inventarios. Perfecto, muchas gracias, Mario. Tenemos otra pregunta muy interesante desde Costa Rica que dice lo siguiente. La parte comercial quiere vender y si aparece más venta de camino, la probabilidad de echar por la basura los acuerdos de COP es alta. Entendiendo que se necesita compromiso serio en este aspecto, ¿de qué forma se le puede vender el proyecto de COP a la parte comercial? Bueno, importantísimo y muy frecuente, ¿sí? No solamente el área comercial, sino cualquier otro puede echar a la borda los compromisos del Sales and Operation Planning por lograr un camino más fácil, ¿no? Ahí yo veo dos acciones. Una acción es exponer el cumplimiento de los acuerdos o el no cumplimiento de los acuerdos a nivel directivo, a nivel más alto, poner en evidencia esa falta de compromiso o ese cumplimiento, ¿no? Para ello se requiere complicidad del comité directivo para que entienda que no por vender más, no por lograr un cierto negocio, vamos a romper acuerdos. O sea, el área directiva, el consejo directivo debe ser cómplice. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es efectivo, es que los pagos variables, los pagos de recompensa, los pagos de los bonos estén dados en función del cumplimiento de los acuerdos. ¿Me explico? Hay que cambiar la forma de pago, la forma de remuneración. Si ustedes trabajan en esas dos cosas, yo les garantizo de que van a motivar conductas más orientadas hacia el cumplimiento de los compromisos de Sales Operation Planning. Perfecto. Tenemos otra pregunta desde el Perú. Nos dicen, nos sentimos identificados con lo planteado durante el seminario, pero sentimos que no lo estamos logrando. No sabemos cómo enfocarnos en los resultados de forma que impacten a la gerencia de la compañía. Ok. El Sales Operation Planning tiene que ser un proyecto de la gerencia de la compañía. Si no hay una inquietud o un patrocinio, un sponsorship desde esa altura, va a ser muy difícil que impacte, ¿sí? O sea, en primer lugar, hay que vender el proyecto a la dirección de la compañía, al comité directivo. ¿De qué manera? Bueno, hay que escucharlos y saber qué cosas les preocupan. ¿Les preocupan que hayan hecho una inversión muy grande en una planta que no se está utilizando? Bueno, entonces ofrezcan que Sales Operation Planning le va a dar ocupación a esa planta. Si el comité directivo está preocupado porque las ventas, el volumen de ventas no se realiza, ofrezcan entonces que el Sales Operation Planning va a enfocarse a desarrollar los niveles de venta previstos. Entonces, escuchen las inquietudes que tiene el comité directivo, la gerencia.
escuchen qué es lo que les preocupa desde el punto de vista de los resultados del negocio, desde el punto de vista de sus resultados profesionales, de la gerencia, ¿sí? Y en base a eso, ustedes acomoden o realineen el proceso de planeación de ventas y operaciones para que atiendan esas expectativas de la gerencia. No hay otra manera, o sea, no hay otra manera. El sponsor, el patrocinio, tiene que venir directamente de la gerencia y solamente lo va a lograr, se va a lograr si es que se atienden sus expectativas, sus inquietudes. Perfecto. Tenemos otra también desde Colombia que dice lo siguiente. ¿Qué pasos se recomiendan seguir para integrar la planeación táctica de planeación de ventas y operaciones con la planeación estratégica de IBP, teniendo en cuenta que esta sigla significa Integrated Business Process? Ya. Sí, hoy en día una de las tendencias que hay de la planeación de ventas y operaciones es, y es por influencia una empresa de consultoría muy buena en el campo, que tiende a llamarle precisamente planeación integral de negocio y que tiene mucho sentido. Si se quiere vincular eso, en primer lugar lo que hay que hacer es la planeación de ventas y operaciones. Su plan refleja el presupuesto de la compañía, ¿sí? O sea, hay que trabajar con el presupuesto. La referencia de la planeación de ventas y operaciones es el presupuesto anual de la compañía, o multianual si es que se tiene. O sea, ese es el primer paso, ¿sí? Tomar el presupuesto y decir cómo lo vamos a lograr. En el entendido que el presupuesto representa los procesos de la compañía. El segundo paso es, dentro de ese presupuesto, pues identificar cuáles son los rubros más relevantes. Ahí es donde entra la parte del diagnóstico. Es decir, hay que mapear la cadena de suministro que tenemos, la cadena de valor de la compañía, hay que identificar los principales aportadores de valor y consumidores de valor, hay que identificar los retos que se tienen, hay que identificar el nivel de organizacional de la compañía. Es decir, hay que aplicar el diagnóstico completo. Eso sería el segundo paso. El tercer paso es hacer un resumen en la cual se identifiquen las amenazas y las oportunidades que tiene la cadena de suministro para cumplir el presupuesto. Ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso sería hacer el business case, el plan de negocio, no plan del negocio, el plan del caso, de la introducción de la práctica dentro de la compañía. Es decir, esperamos que con esta práctica nosotros vamos a tener tales beneficios y nos va a costar tanto. Ese sería el cuarto paso. El siguiente paso ya es la implementación, la habilitación de la práctica. Yo estructuraría un proyecto en esos pasos. Mario, muchas gracias. Hemos recibido varias preguntas, vamos a hacer quizás dos más para no extendernos demasiado en cuanto a tiempo. La siguiente pregunta viene de Guatemala. Dice así, en una empresa en proceso de implementación de SAP, ¿cómo se traduce el planteamiento de planeación de ventas y operaciones en algún cambio que deba tener la metodología para esta implementación? No, mira, realmente no. Bueno, sí, como no. Si están implementando SAP, yo sugiero un poco de paciencia. Una empresa muy grande aquí en Monterrey, me acuerdo que estaba justamente implementando SAP en ese momento. Bueno, tenían como 6 meses, 8 meses de haber hecho el Go Live, el arranque del SAP. Y fuimos a conversar, mi colega de Toronto y yo fuimos a conversar con ellos para ofrecerles nuestros servicios justo de un sistema de optimización para el balance. Y el responsable sintonizó con la idea muy bien, pero nos dijo así, ¿saben qué? Estamos lanzando SAP, vengan otra vez dentro de 20 o 30 millones de dólares hasta que tengamos ya confianza en los datos que estamos obteniendo de SAP. ¿Qué quiero decir con esto? El ERP, llámese SAP, llámese Oracle, llámese el que quieran, grande, chico, de 20 millones de dólares o 20 millones de pesos colombianos, no importa el costo,
es muy importante para la planeación táctica, pero tenemos que asegurarnos que los datos que tenemos son buenos. Si no tenemos un buen ERP, hablar de planeación de ventas y operaciones es difícil, ¿sí? En términos generales, yo no lo recomendaría. Entonces, yo sugiero que se aseguren que los datos que están procesando y obteniendo de la implementación del SAP son confiables y en ese momento trabajen sobre la planeación táctica. Un punto, o sea, ese es el primer punto, sí, o sea, aseguren datos confiables del ERP y luego piensen en planeación táctica, en planeación de eventos. El segundo punto que quiero aclarar y que por favor debe quedar clarísimo es que el ERP, el SAP, no hacen planeación táctica, pese a lo que les digan, pese a lo que les vendan, no lo hace. O sea, la planeación táctica es otro nivel de planeación, no es el sistema transaccional. El sistema transaccional me parece muy bien, hay que utilizar los sistemas comerciales, los sistemas empaquetados, pero la planeación táctica es un sistema que es diferente cada compañía. Yo conozco empresas que han comprado software de planeación de ventas, operaciones de cientos de miles de dólares y que lo utilizan solamente para extraer los datos de su ERP, los bajan en Excel, hacen toda la planeación táctica en Excel, en conversaciones, los vuelven a regresar a su sistema de información carísimo, donde presentan todos los reportes. Es muy difícil, es muy poco probable que un sistema de planeación de ventas y operaciones comercial responda a la necesidad de cada empresa. No se preocupen por introducir la práctica de planeación de ventas y operaciones comprando un software. Eso viene más adelante. Primero desarrollen el proceso y mientras están desarrollando el proceso, integren las herramientas que requieren. Perfecto, Mario, muchas gracias. Para ir cerrando, vamos a hacerles una encuesta final sobre su percepción de este seminario web. Agradecemos su participación y todos los comentarios adicionales que puedan tener, que nos los pueden hacer llegar también al correo que ven en pantalla de educacion@baticgroup.com. Y para ir finalizando, tenemos una pregunta más desde Colombia. Dice así: para obtener mejores resultados en la planeación de ventas y operaciones, ¿es recomendable independizar las responsabilidades o es mejor que sean dirigidas desde un mismo responsable? Es decir, un solo responsable de suministro, ventas y de operaciones. Hay dos aspectos que hay que considerar. La planeación de ventas y operaciones no puede ser responsabilidad de un área funcional. Es un área staff, es un comité táctico. Puede haber un área de supply chain, claro. Esa área de supply chain, de cadena de suministro, se le pueden dar una serie de atribuciones funcionales como compras, como distribución primaria, distribución secundaria, etc. Pero esas son funciones. La coordinación es algo staff en la cual participan personas de diferentes áreas. Puede ser del área financiera, puede ser del área de compras, puede ser del área de comercialización, puede ser del área de mercadotecnia, de acuerdo a lo que se recomienda el diagnóstico. Debe haber un líder, ¿sí? Debe haber un líder de ese comité, que usualmente es a tiempo completo, pero no siempre. A veces su responsabilidad es a tiempo parcial. Un líder que se encarga de que se den las conversaciones que permitan la elaboración de ese plan. Pero ese plan no puede ser propiedad de ninguna área funcional. Aún así sea el área de cadena de suministro. Ese plan es el resultado de un trabajo de un comité en el que participan diferentes áreas funcionales. Si esto no se da así, existe el riesgo de que sea fácilmente boicoteable, ¿sí? ¿Cómo se organizan las áreas funcionales de la empresa? Eso es un estudio organizacional, los hemos hecho también, pero no tiene que ver precisamente con la planeación táctica. O sea, la planeación táctica es otro nivel de conversaciones, es un nivel staff, y eviten por favor asignarlo como una responsabilidad funcional de un área. Desde luego, el área de cadena de suministro es la que más visibilidad tienen. En el proyecto que estamos haciendo en una empresa en Colombia, el área de logística no contribuye mucho en el consumo de valor de la compañía.
estrictamente por su contribución económica, por su consumo de valor, realmente no es relevante para el comité táctico, pero la tenemos incluida en el comité táctico porque esa persona tiene visibilidad sobre toda la cadena de suministro y sabe los errores y las oportunidades que hay dentro de la compañía. Entonces esa persona es un referente, una autoridad sobre la coordinación que se requiere en la cadena. Entonces, el área logística puede tener visibilidad, pero no debe hacerse responsable del plan táctico o dueño del plan táctico. Debe ser un comité. Ese es un punto. El otro punto, y que quiero resaltar, es que es muy importante que en ese comité táctico, durante el desarrollo, participen terceras personas para evitar los vicios que existen dentro de la compañía. Es una manera diferente de trabajar, entonces debe haber recursos frescos externos, ya sea en forma que contraten a alguien de fuera de la compañía que se integra a esa función, o que contraten, pero van a incorporar paradigmas nuevos. Entonces es muy importante que también tengan personas nuevas en ese ejercicio. Perfecto. Mario, muchísimas gracias. Queremos entonces agradecer a todos los asistentes por su participación en el seminario de hoy. Vamos a cerrar hoy acá para no extendernos tampoco con el tiempo de todos ustedes como participantes. Recibimos muchas preguntas, esperamos recibir también muchos de sus comentarios. Les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en LinkedIn para recibir todas las actualizaciones de nuestros seminarios futuros. Como lo mencionó Mario, seguiremos en 2014 también con la profundización de este y otros temas, y también se pueden suscribir a nuestra publicación mensual, también escribiéndonos a educacion@batigroup o a través de nuestra página web. Mario, te queremos agradecer mucho tu participación de hoy y esperamos continuar con este ciclo de planeación de ventas y operaciones, y los esperamos a todos en próximos seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.